¿sí? En cada bienaventuranza Dios tiene un regalo para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero también somos realistas, ¿no es cierto? No siempre podemos experimentar ese regalo de cada bienaventuranza. Y en eso un poco lo que vamos a empezar, ¿no es cierto?, a compartir, qué es lo que impide muchas veces, qué es lo que impide que podamos recibir ese regalo. Fíjense en la primera bienaventuranza que dice: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Hay algo que se opone a esta bienaventuranza. Hay algo que se opone a que reciba el regalo que Dios tiene para vos en esta bienaventuranza. ¿Y qué puede ser? Acá tenemos, ¿no es cierto?, esta imagen de una familia, ¿sí? Y ahí tenemos el templo de Dios, que somos nosotros, ¿sí? Y que tiene amenazas internas y externas. Y estas son las que impiden que muchas veces podamos nosotros vivir esta bienaventuranza. Esa es la familia. ¿Y qué les parece a ustedes que se opone a esta bienaventuranza? Felices los pobres de corazón, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Qué virus, qué enfermedad, qué situación, qué actitud impide que recibamos el regalo de Dios en esta bienaventuranza? ¿Qué? Ya sé por qué les sale bajito, porque ustedes no tienen eso. Pero hablemos de los otros. Sí. Fíjense, una de las cosas que impiden es el orgullo. ¿Sí? Y lo ponemos adentro de la casa, porque adentro nuestro, ¿no es cierto? Adentro de nuestro matrimonio, adentro de nuestra familia. Le ponemos adentro. Y dice el orgullo. Qué feo, ¿no? Qué feo es. ¿Y qué es el orgullo? Sí se fue. ¿Qué es el orgullo? ¿Quién es el orgulloso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguna vez habrán visto algún orgulloso afuera, no? ¿Sí? ¿Cómo es el orgulloso? Es aquel que no reconoce la necesidad que tiene. No se reconoce necesitado porque dice: no, yo soy santo, yo soy perfecto, yo soy bueno, no necesito de nadie. Esa es la actitud que tiene el orgulloso. Yo les cuento, porque ustedes ya sé que no van a saber de qué estoy hablando, pero les cuento para que sepan. Por ahí ven alguno y le pueden ayudar, ¿no es cierto? El mayor problema de un orgulloso es que no siente necesidad espiritual, ayuda de nadie, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mayor problema en este caso? Es que el orgulloso cierra su corazón al amor del Padre. Cierra su corazón al amor del Padre. ¿Y saben qué pasa? Cuando una persona cierra el corazón al amor del Padre, no tiene vida. María lo explicaba recién, maravillosamente, me llegó todo lo que dijo. Cuando uno cierra el corazón al amor del Padre, no tiene vida. Porque nosotros estamos vivos gracias al amor del Padre. ¿Sí? Hay personas que andan por la vida como muertos y muchas veces no se dan cuenta. Entonces yo me voy a detener tanto porque si no nos vamos a poder estar en oración después. Entonces esa es la gravedad de aquel que es orgulloso, que no reconoce su necesidad espiritual, y esto para las familias en este tiempo es grave. ¿Saben por qué? Porque el orgulloso, como se darán cuenta, va en la línea del individualismo, ¿sí? Y se le mete en la familia, en su vida, todo esto de la ideología de género, por ejemplo, ¿cierto? Se le mete en la familia esas políticas que muchas veces no son de Dios. Entonces, como yo
el orgulloso tiene la actitud de que no necesita aprender de nadie, que ya es santo, que sabe todo, no pide ayuda, no reconoce el problema que está teniendo, ¿no es cierto? Entonces, les cuento una cosa, ¿no? Que esto nos pasa a todos. En algunas personas pueden tener, del 1 al 10, pueden tener 11, del tema del orgullo, ¿no? Y en otros menos, pero tenemos todos tenemos algo de orgullo, alguna área de nuestra vida que necesita ser iluminada por Dios. Otro problema, podríamos decir otra enfermedad u otro virus, es la violencia. Y que esto tiene que ver, está en relación al segundo bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Qué es lo que se opone a esta bienaventuranza? A que yo reciba el regalo que Dios tiene en esa bienaventuranza, es la violencia y la rebeldía. ¿Sí? La violencia y la rebeldía. Es decir, estar indiferente, el rechazo, rechazar a la otra persona, diciéndole cómo yo le rechazo a una persona, especialmente al esposo, a la esposa, y diciéndole, vos no valés nada, no sos nada. ¿Cierto? Entonces, imagínense lo que producimos en la persona. ¿Sí? Un quiebre. Porque ustedes saben que la violencia, el odio, no es de Dios. ¿De quién viene? Del demonio, de nuestro enemigo. Y el enemigo no es que te quiere dañar o lesionar nomás un poquito. No. La intención del demonio es destruirte. Destruir tu matrimonio. Destruir tu familia y por supuesto la iglesia. Si destruye tu vida, tu familia, destruye la iglesia, ¿cierto? Ese es el fin último. Por eso es que la violencia tiene como distintas partes, ¿no es cierto? Podemos decir, muchas veces escuchamos, ¿no? Que dice, si yo no le pego a mi señora, no le pego, o la señora dice, no le pego a él, ¿cierto? Y entonces, por eso creen que son buenos, ¿no es cierto? Pero hay varias formas de expresar o manifestar la violencia, ¿no es cierto? Y hay un texto muy hermoso que dice y que nos revela esto, ¿no? Dice, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, le juzgará una junta suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Palabra del Señor. Aquí este texto nos está manifestando por lo menos 3 formas de violencia. El enojo, ¿sí? No sé si conocen eso, ¿no? El enojo. El estar enojado, ¿no? Que nos lleva a ponernos a decir palabras duras muchas veces, ¿sí? A decir palabras duras porque estamos enojados. Y yo estoy enojado. Y acá se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? No, yo escucho afuera otra gente, ¿no? ¿Y qué dice el texto bíblico? Que también el insulto, ¿sí? Cuando atentamos, podríamos decir así, contra la dignidad de la persona. Y les cuento un pequeño ejemplo así, que había un niño, ¿no es cierto?, que trajo bajas notas, porque la violencia no solamente entre esposos, ¿no? A veces con los hijos, con los padres. Y resulta que el niño viene y le da a su papá, ¿no es cierto? Entonces el papá le dice, pero ¿cómo? Yo que me esfuerzo por vos, que trabajo, que hago esto, y qué sé yo, ¿no? Todos los sacrificios que ustedes saben que hacen los padres por su hijo, y me vení con esta nota, que era una baja nota, ¿no? Y claro, el niño tenía la experiencia de que su papá le decía siempre que era inútil, que era tonto, ¿no es cierto? Entonces,
el niño se creyó eso. Y por más que podía haber desarrollado sus capacidades, ese enojo del papá, ¿no es cierto?, le afecta. Y nos creemos. Y también pasa entre nosotros. O sea, no solamente cosa del niño, también entre nosotros. Porque la palabra tiene poder. Tiene poder. Más poder que un golpe. Más poder que un golpe del hombre o la mujer más violenta. Una palabra tiene más poder porque entra, ¿no es cierto?, hasta adentro. Y fíjense, destruye a la persona en su dignidad. Por último decía la injuria. Acá decía el texto, la injuria. Otra forma de violencia, entonces, la primera decíamos el enojo, después el insulto y ahora la injuria. La injuria es lo que se refiere a la parte espiritual de la persona. Por ejemplo, cuando dice, sí, vos estuviste en un retiro y mirá lo que está haciendo. Vos que rezás el rosario, vos que te vas a misa, mirá recién venís y ahora estás haciendo esto, ¿cierto? Eso es la injuria, es decir, es violencia contra la parte espiritual de la persona. Y también algunos autores, por ejemplo, que conocen mucho de este tema, agregan a la violencia también el adulterio, ¿sí?, la infidelidad. Eso también se agrega como, ¿por qué? Porque la persona que le fue infiel, que cayó en adulterio, produce una violencia en la otra persona, en su confianza, ¿no? Entonces, por eso también es una forma de violencia. Debemos manejar la violencia, porque si no la violencia nos maneja a nosotros. Otra enfermedad en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, es la dureza de corazón. Fíjense qué feo, ¿no?, la cara que tiene ese rostro. Pero también dice ahí una letrita muy chiquitita, no sé si se llega a ver. Ese es el motivo de cómo uno llega a tener el corazón duro. Es por medio de la mentira, ¿sí? Porque no existe la mentirita piadosa, como se dice, ¿no? O es mentira o es verdad, ¿sí? O es mentira o es verdad. Entonces, la mentira nos lleva a la dureza de corazón. Porque miento una vez, miento otra vez, después otra vez, y te vuelve insensible. Me acuerdo una vez el padre, un sacerdote, nos decía eso justamente, que es una estrategia del mal. Total, decir una pavada, ¿qué hace? ¿No? El otro día sí, bueno, sí, ya dije una vez, 2, 3, y no te vas dando cuenta de que tu corazón se va endureciendo, de que tu corazón se va haciendo insensible, ¿sí?, de que te pueden pasar muchas cosas a tu alrededor y uno no reacciona. Como por ejemplo, si tiene un problema tu esposo o tu esposa y nosotros llegamos a decir, tiene un problema, ¿solucionado? Se vuelve insensible. No lo acompañamos al otro, ¿no? Nos hacemos compañía. Entonces, como es, hay el profeta Ezequiel en el capítulo 36 nos habla de este corazón de piedra, ¿no es cierto?, el corazón duro. Y dice que el Señor nos hace esta promesa, ¿no?, derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. Y entre todas las cosas que hace, dice, arrancaré el corazón de piedra y les pondré un corazón. Y no importa el otro, se meten los demás de la comunidad que se arreglen. Nosotros tenemos que estar bien, ¿sí? Entonces, es una actitud muy egoísta. No me interesa lo que le pasa al otro. Es más, nosotros en la comunidad solemos decir que cuando uno empieza, es nuevo en la comunidad, es casi necesario que se mire a sí mismo, ¿no?, para ir sacando todo lo que trae, ¿no? Cuando la persona empieza a vivir en comunidad, cuando se da cuenta que tiene un hermano, que tiene otro, y cuando tu problema es mi problema, ¿viste? Cuando vos estás teniendo hambre y yo te doy de comer,
Cuando vos estás sin ropa y yo te visto, ¿viste? Ahí uno empieza recién la comunidad. Ahí es cuando vos te estás empezando a sanar del egoísmo. Ahí te estás sanando del egoísmo. ¿Otra más? Todas estas enfermedades o virus son los que enferman a la familia, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos? Bueno, fíjense qué rostro tiene el rencor. El rencor, ¿cierto? Ese odio. Dice que en un retiro le daban a las personas cuando entraban al retiro, que era así de 2 días, le dan una bolsita, le dieron una bolsita así para que se ate a la cintura, ¿no? ¿Y qué tenía en la cintura? En la bolsita tenían unas piedras, unas piedritas, ¿sí? Le llenaron de piedritas. Le dijeron, vayan a cargar con piedritas, y algunos llenos de piedras, ¿no? Y tenían que tener hasta que termine el retiro. Tenían que bañarse, comer, dormir con la bolsita, ¿no? Y eso es lo que significaba el rencor y el odio. Nosotros muchas veces hacemos así, ¿no es cierto? Nos vamos a vivir todos los días con esa carga, con ese peso, con esa piedra, esa roca sobre nosotros, ¿sí? Es tan molesto como esa bolsita de piedra, ¿no? Que molesta porque cuando te bañas tenés que tener ahí, cuando te va a dormir, cuando te va a comer, ¿no? El rencor y el odio es así también, así de molesto. Entonces, la persona rencorosa es aquella que tiene tanta rabia, ¿cierto? Que muchas veces está muy bien camuflado. El mal se camufla también, ¿no? Como tristeza. Entonces, si vos sabés, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, tengo tristeza. Pero en realidad lo que tiene es un rencor, un odio, ¿cierto? Cuando esa persona puede perdonar, se le va la tristeza. Una última cosita con respecto al rencor. Si estamos llenos de rencor y de odio, obviamente que no podemos rezar el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Porque si yo te odio a vos, no puedo decir Padre Nuestro, porque significa que es mi hermana, ¿sí? Pero también es cierto, ustedes me van a decir, bueno, pero a veces se equivoca, a veces mete la pata, a veces se porta mal. Sí, claro que sí, pero es mi hermana, es mi hermana. Padre Nuestro, pero hermano entre nosotros. Por eso le perdono. Después que viene, la hipocresía. La hipocresía es sobre todo con respecto al Señor, ¿sí? Porque le digo, Señor, Señor, pero no hago lo que dice. Le digo, Señor, Señor, pero no es mi Señor. No es el dueño de mi vida, el que me dice los pasos que tengo que dar, ¿cierto? Sino que le digo, Señor, o si no, alabo a Dios, ¿no es cierto? Le alabo a Dios, sí, pero no hago lo que dice, lo que Él me pide, lo que Él quiere que haga. El siguiente dice, no sé si se llega a ver, es el espíritu conflictivo. ¿Por qué es aquella persona que busca conflicto en todas las cosas, ¿no? ¿Por qué hicieron el encuentro acá? ¿Lo hicieron en el otro? ¿Por qué pintaron rosado si puede ser amarillo? ¿Por qué hicieron con este calor que hace apagaron el aire? ¿No es cierto? Es aquel que es conflictivo en todas las cosas. Imagínense un conflictivo, imagínense 2 conflictivos que vivan juntos. Entonces, pedamos al Señor también que nos busque, que nos encuentre, ¿no es cierto? Que nos revele su luz, que nos revele nosotros el virus, la enfermedad que tenemos, ¿sí? Vamos un poquito más rápido. Y después viene el otro virus que tanto mal nos hace, ¿no? Que es la cobardía. No, está todo mal, ¿no? ¿Para qué vamos a empezar de vuelta si andamos re mal? ¿Para qué vamos a hacer tal cosa en el grupo, en el movimiento, si están todos mal?
están todos peleados. Eso es cobardía. El Señor nos dice que hay que hacer igual. Por eso yo les felicito a ustedes que vinieron, que están acá, no porque sean todos perfectos y santitos y son buenos, sino porque están en la lucha, ¿sí? Porque desafían a las dificultades, a los problemas, ¿sí? Que tenemos todos, a las tinieblas, al mal. Qué feo que es encontrarse con este tema de la cobardía, porque cuántos proyectos muchas veces fracasaron por temor. Uno cuando empieza a caminar, y sobre todo si es seguirle a Jesús, te vas a encontrar con un montón de problemas. Eclesiástico 2:10. Si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba, dice, ¿no? Eso implica valentía. El reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios no es para cobardes. Los cobardes, ¿saben dónde están? No están en el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más? Bueno, esta casa, así como está, ¿les parece a ustedes que puede ser habitable? Todavía no le voy a mostrar. Ahí está. Una casa llena de virus, enfermedades como esta, ¿puede ser habitable así? ¿Así? Obviamente que no. ¿Quién puede vivir en una casa así? Obviamente que todos nosotros, empezando por mí, tenemos, ¿no es cierto?, esto. Seguramente que algunos vamos a tener más porcentaje en algunos y otros menos. Qué bueno que es reconocer eso. Bueno, yo no soy tan orgulloso. ¿Sí? Del 1 al 10, poneme 3. Poneme 3. Pero sí soy violento. Del 1 al 10, poneme 9 o 10. ¿Sí? Porque mi violencia quizás no es así, ¿no es cierto? Sino muchas veces mi violencia es con el enojo, muchas veces es con la indiferencia, ¿no es cierto? Muchas veces es con la injuria, ¿sí? Ese es otro tipo también de violencia. Entonces, de esta manera no podemos vivir, dijimos, ¿no? Pero también tenemos podríamos decir, el suficiente discernimiento y luz para decir que solo no podemos, que necesitamos ayuda. Necesitamos la ayuda de lo alto, la ayuda que Jesús nos prometió. ¿Sí? Un defensor. ¿Cómo se llama ese defensor? ¿Cómo se llama? Ahí está apareciendo arriba. ¿Cómo? El Espíritu Santo. Jesús nos, sabiendo esto, Jesús nos prometió el Espíritu Santo, que Él venga a ayudarnos para que Él nos dé una mano, ¿sí? Y fíjense cómo se hace, cómo hace el Espíritu Santo. Vamos a continuar. El Espíritu Santo, cuando viene a una persona en su templo, acuérdense que somos templo del Espíritu Santo, cuando viene a un matrimonio, a una pareja, a una familia, a una comunidad, viene el Espíritu Santo y saca, por ejemplo, en este caso, el orgullo, ¿sí? ¿Y qué pone en lugar del orgullo? No sé si llegan a ver, la humildad, ¿sí? El Espíritu Santo no solamente te saca, sino que pone un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Esa es su obra. Y por supuesto, no hay nada instantáneo, es de a poco, ¿sí? De a poco. Pero qué lindo que es pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que suceda esto, sacar el orgullo, Quizás en un tiempo vamos a tener el 1 al 10, 9, 8, 7, 6, y la humildad va creciendo. ¿Quién es el humilde? ¿Quién es el humilde? ¿Hola? Humilde es aquel
que se opone al orgulloso, digamos, ¿no? El orgulloso es aquel que no necesita ayuda. El humilde, ¿quién es? El que se reconoce necesitado de ayuda, ¿sí? Ese es el humilde, reconoce su necesidad de ayuda. Y Jesús, acá hay varios textos bíblicos que hablan de esto, yo no les voy a leer para no hacer más largo. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son luz del mundo, ¿sí? La sal, ¿qué es lo que hace? En un buen asado, por ejemplo, ¿qué hace? Claro, vos le echás un poquito de sal ahí, le preparás una hermosa carne, ¿no? Le ponés en la parrilla y te da sabor, ¿cierto? Pero una vez que la sal dio sabor, desaparece. Ese es el humilde. Es aquella, por ejemplo, mujer que limpia toda la casa, pero no está sacándole en cara siempre. Es aquel que se va a trabajar, ¿no es cierto? Y nos le está diciendo, mirá, yo soy el que trabajo, el que traigo la plata, ¿cierto? Entonces, el humilde es el que da sabor y desaparece. ¿Y por qué nos dice el Señor, hablando de la humildad, que somos luz del mundo? Porque vamos perfeccionándonos, nos vamos perfeccionando para ser ejemplo de los demás. Porque dice, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Eso implica que Dios nos ilumina, y vieron que cuando en una casa se ilumina así, se ve todo, y va sacando lo que no está bien, digamos, ¿no? Sí, va sacando. Y lo mismo hace Jesús con nuestro templo, y vamos sacando lo que no está bien. O sea, eso se llama perfección, ¿sí? Nos va perfeccionando, nos va dando su amor, va llenando nuestro corazón, y eso nos va transformando nuestra vida y nuestra historia. Entonces, el humilde es el que se reconoce necesitado de Dios, declararse totalmente dependiente de Dios. No es que, Señor, yo te necesito a fin de mes nomás para que pague la cuenta. No, necesito totalmente dependiente de Dios. Dependiente de Dios 100%. ¿Sí? ¿Sí? Saca la violencia. Y no sé si están tomando, no es que desapareció, está ahí. ¿Saben por qué? Porque donde ustedes dejan de pedir el Espíritu Santo, ¿saben qué pasa? El orgullo se mete de vuelta. La violencia se mete de vuelta. ¿Sí? Por eso constantemente tenemos que estar en actividad con el Espíritu Santo. Cuando saca la violencia, ¿qué pone en su lugar? La mansedumbre. ¿Sí? Dice, ¿quién es el manso? Jesús dijo, sean humildes y mansos de corazón como lo es Él. ¿Quién es el manso? ¿Cómo es el manso? Normalmente uno piensa en que es aquel que es buenito, ¿sí? Aquel que es buenito, ¿no es cierto? Pero la mansedumbre, voy a redondear, no me ese chiste, voy a redondear y digo, manso es aquel que es dócil. ¿Que es dócil? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ese es manso. Es decir, aquella persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque podemos pedir el Espíritu Santo, podemos llenarnos, digamos así, pero si no sos dócil, no sirve. Es necesario pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Como por ejemplo en otras comunidades, no acá, en otras comunidades, acá se hizo siempre así. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Cierto? Y el Espíritu Santo hace nueva todas las cosas. El Espíritu Santo viene a renovar la faz de la tierra. El Espíritu Santo es la persona más creativa que existe. ¿Seguimos? Bueno, fíjense, cuando el Espíritu Santo saca la dureza del corazón, acuérdense de la dureza del corazón que se forma por la mentira, ¿qué pone? La sensibilidad. Porque decíamos
que el duro de corazón, el corazón de piedra, dice, ve una persona en problema y dice que se arregle. ¿Quién le dice que se meta en eso, no? El sensible es aquel que llora con el que llora, ríe con el que se ríe, ¿sí? Ese es el sensible, aquel que no te abandona, te acompaña en el dolor, en la alegría, en todo momento. Eso es vivir como Jesús. Jesús nunca fue indiferente ante el dolor, el sufrimiento y la necesidad del hombre, ¿sí? Nosotros seguimos a Él y su Espíritu nos lleva también por ese mismo camino. ¿Qué sacamos ahora? Sacamos el egoísmo. ¿Y qué ponemos en su lugar? La generosidad. Que no le falte nada. Bien, esto tenemos ya desde el bautismo, ¿eh? Desde el bautismo nosotros somos sacerdote, profeta y rey. Tiene que ver con esto. El rey tiene que ver con esto. El buen rey, yo me acuerdo de un santo, San Luis, rey, ¿no es cierto? Es aquel que se ocupa de todos y que a nadie le falte nada. Esa realeza está en nosotros, Dejadle que se manifieste. Y en primer lugar, obviamente, en el matrimonio, en la familia, ¿sí? Qué lindo cuando una familia es generosa y se ocupa de otra familia. Qué lindo cuando una comunidad es generosa y se ocupa de otra comunidad, ¿sí? Y gracias a Dios nos reconocen, ¿no es cierto?, en nuestro país a muchos por su generosidad. Cuando hay catástrofe, cuando hay inundaciones, violencia, etcétera, ¿no? Pero qué lindo que es mantenerlo siempre, digamos, no solamente cuando hay una catástrofe. Entonces, ser generoso significa esto, ¿no? Ser justo. Es decir, no solamente dar a cada uno lo que le corresponde, eso es ser justo en el Antiguo Testamento. Ser justo y generoso en el Nuevo Testamento es desvivirse para que a nadie le falte nada. Como un papá o una mamá con sus hijos. Como Dios con nosotros. ¿Seguimos? Debemos ser profetas, Dios y nosotros, con la generosidad. ¿Cuál sacamos ahora? El rencor. Decíamos recién que es un peso, es una carga que tenemos en los hombros, ¿no? ¿Y qué nos da a cambio? El perdón y la misericordia, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? Siembra y cosecharás. Lo que sembrás, cosechás. Si sembrás misericordia, cosecharás misericordia. Si sembrás rencor, ¿qué vas a cosechar? Y obviamente. No voy a hablar mucho de esto, voy a saber que entendieron de 10. Pero sí hay un detalle que quisiera que tengamos en cuenta, ¿no? Derramar misericordia. Porque si bien muchas veces queremos derramar con aquel misericordia, con aquel, ¿no es cierto?, con el que estamos, como dice un amigo, entroncados, ¿no? Sí, claro que sí. Pero si podés derramar misericordia en otro, que quizás ni te corresponde, eso dice que estás como acumulando, como si fuese que depositar una riqueza en el banco para tus hijos. Dios no se olvida de un misericordioso. Dios no se olvida de tu misericordia. Cuando tu hijo necesite misericordia y quizás vos no puedas estar, Dios tiene en cuenta tus obras de misericordia. Tus obras de misericordia, ¿sí? Ese detalle quería tener en cuenta, ¿no? No olvidarnos. Después, ahí está la hipocresía. La hipocresía que vieron que es, digamos así, no tener el corazón limpio. El matrimonio es un templo sagrado de Dios. Dios habita en el matrimonio. Por eso no podemos permitir que se ensucie. Cuando, por ejemplo, no sé, yo doy un ejemplo, ¿no? Cuando vamos en el auto, por ejemplo, los esposos
y vamos criticando a todo lo que hemos visto. Ahí estamos ensuciando el templo. Ese es el momento que aprovecha el mal para ensuciar el templo del matrimonio. ¿Sí? Y Dios quiere un templo brillante, que resplandezca. ¿Sí? Entonces nosotros debemos cuidar, no ser hipócrita con Dios. No decirle, Señor, Señor, te amo, te alabo, todo, ¿no es cierto? Y después resulta que no hago lo que Él dice. En este sentido, por ejemplo, ¿no? Entonces, el que tiene la limpieza de corazón, como dice ahí, limpieza de corazón, es ser transparente, ser auténtico, ¿sí? Acá yo soy lo que soy, delante tuyo, delante de aquel, delante tuyo y en tu espalda también, digamos, cuando uno me ve y no me escucha, igual soy igual, ¿cierto? No es que yo acá salgo y vamos a ir a hablar mal de ustedes, no, porque ahí sería ser hipócrita, eso es ser hipócrita, ¿sí? Y Dios rechaza al hipócrita, Acuérdense que nosotros somos templo de Dios y no puede haber un templo mugroso, sucio, hediondo por estas cosas, ¿sí? Entonces, orar y no juzgar, dejar a Dios el juicio, porque Él es el juez, el único juez, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué sacamos ahora? El espíritu conflictivo, ¿sí? Aquel que cuando no hay conflicto, hace conflicto, produce conflicto, ¿no? Entonces, lo contrario, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Saca el espíritu conflictivo y pone paz. Esa paz que no es solamente tranquilidad, porque la tranquilidad puedo producir yo. Me voy en un rincón, apago la luz, pongo música tranquila, eso es tranquilidad. Pero paz no es eso. Paz es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios te hace agradable a los ojos de Dios y a los ojos de la comunidad, de los hermanos. Porque van a decir cuando llegás vos, qué lindo que llegaste, qué bueno que ya estás acá, ¿no es cierto? Y no como aquel otro que cuando llega a su casa ni el perro le quiere ver, ¿no? Sale corriendo. Entonces, lo contrario entonces al espíritu conflictivo es la paz. Después, bueno, se saca la cobardía y el Espíritu Santo pone valentía. Es decir, esta virtud que nos da el Espíritu Santo, esta gracia, este don, es aquel que no tiene miedo a las dificultades. Y en las pruebas, va para adelante, ¿sí? Aquel que toma el arado, dice, ya no puede mirar para atrás porque no sirve para el reino de Dios. Y decíamos recién, el reino de Dios no es para los cobardes. El reino de Dios no es para los cobardes. Y por eso les recuerdo la última bienaventuranza que dice, felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien. Alégrense y estén contentos, pues la paga en el cielo es abundante. Jesús vivió esto, ¿no? La bienaventuranza. ¿Y cómo terminó? En la cruz. Y bueno, nosotros también vamos a terminar en la cruz. Qué bueno es ser valientes. No se achiquen por nada, dice el Papa. Una palabra del Papa. No tengan miedo de ser santos. No tengan miedo. En algún lugar te van a calumniar y van a hablar mal de vos. Y van a decir, qué mal esto, ¿no? Qué estúpido ser santo en este tiempo. Qué loco ser fiel. ¿Por qué vas a amarle así? No, si te hizo esto, dale con todo. La violencia, ¿no? Pero sin embargo, el Papa Francisco, el vicario de Cristo, nos anima a no tener miedo de ser santos. Es más, nos dice, sean alegres. Ser alegre aún cuando nos persigan. ¿Ustedes se ponen contentos cuando hablan mal de ustedes? ¿Están contentos cuando los persiguen?
cuando lo calumnian. Jesús nos anima a estar alegres, a pesar de la calumnia, a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas. Eso es ser valiente. Presentarle al Espíritu Santo, decirle que venga, y Él que saque nuestra cobardía, porque todos tenemos cobardía. Fíjense Pedro, un hombre fuerte, rudo, ¿no es cierto?, que le dijo que él iba a dar la vida en lugar de Jesús, sin embargo le negó. Y si le pasó a Pedro, que es la cabeza de la iglesia, ¿por qué no a nosotros que somos simples, ¿no es cierto?, bautizados, cristianos? Mire cómo quedó transformado. Esta es obra del Espíritu Santo, que obra en nosotros y que Jesús nos envía. Yo no sé cómo estamos con el horario, quizá un poquito podamos hacer la adoración. En realidad que yo traté de recortar todo lo que pude. Qué lindo sería después delante de Jesús, quizás en este momento y después a lo largo de nuestra vida, poder preguntarnos, ¿no?, ¿qué virtud está en mí? Pero también, ¿qué vicio, qué virus, podríamos decir, está? El humilde es ese, ¿no?